Hola a todos, están en Pregúntale a Yair y hoy reflexionaremos sobre la pena de muerte. Cada cierto tiempo ocurren casos atroces que repercuten en la sociedad, lo que conlleva a reavivar el debate sobre las penas, exigiendo más mano dura para este tipo de crímenes, surgiendo la idea de restablecer la pena de muerte como el castigo máximo, postulando que, de endurecer las penas, se van a prevenir los delitos. Otros dicen que con la pena de muerte el Estado se ahorraría millones por la mantención de los presos. Por otro lado, se argumenta que es imposible volver a la pena capital o que es un castigo anacrónico. ¿Qué tan cierto es todo esto? Pues, comenzamos. La muerte frente al paredón. A lo largo de la historia de Chile, 57 hombres han sido condenados a la pena de muerte. La gran mayoría de ellos eran analfabetos. La pena de muerte fue aplicada en Chile hasta el año 1985, con el famoso caso de los psicópatas de Valparaíso. Con el tiempo y la entrada en vigencia de los tratados internacionales, la pena de muerte fue reemplazada por el presidio perpetuo calificado, pena máxima que contempla nuestro Código Penal. El primer punto a reflexionar es la afirmación endurecer penas previenen o disminuyen los delitos. Estudios han indicado que esta afirmación es errónea. Veamos lo siguiente. La persona que comete un delito hace un análisis respecto a qué caso se podría exponer y cuál sería su costo-beneficio. Por ejemplo, no robar y no tener el botín. Robar, obtener el botín y salir impune. Y robar, obtener el botín y salir atrapado. En este cálculo se tiene la convicción que no será atrapado, por lo que descarta el escenario 3. O, si es atrapado, se piensa que será en un tiempo muy lejano y que aquello será inevitable, pero natural. Es decir, son cosas que pasan y por aquello no dejará de robar. La única excepción son los delitos económicos o de cuello y corbata. La persona que comete estos actos los hace porque el beneficio de cometer el delito es mayor a la pena establecida. Por ejemplo, la colusión en Chile. Las empresas se coluden porque les sale más rentable. Obtienen utilidades por millones de dólares. Y cuando los descubren, les imponen multa más clases de ética que son inferiores a lo que ganaron coludiéndose. En este tipo de casos, si se endurecieran las penas, de tal modo que la multa fuese mayor a la ganancia más cárcel efectiva, estos delitos se disminuirían drásticamente. Entonces, tenemos que los delitos no se ven disminuidos o prevenidos por la dureza de su pena, pues la persona que delinque piensa que no será capturado, a menos que se trate de un delito económico. Todo esto obviando el hipotético caso en donde se impone una pena altísima para delitos e infracciones menores. Por ejemplo, botar una colilla al suelo. Sería absurdo imponer presidio perpetuo calificado, sin importar que esto signifique erradicar la conducta. La solución a estos casos es educar a la población en vez de imponer medidas draconianas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de la pena si no es ni prevenir ni disminuir un delito? En pocas palabras, la finalidad de la pena es resguardar a la sociedad, es decir, aislar al ciudadano peligroso en un recinto penitenciario. Pero actualmente la teoría moderna de la pena estipula que su finalidad debe ser la reinserción, en la cual los estados se comprometen a rehabilitar a la persona para que sea un ciudadano funcional. El segundo punto a reflexionar es cuánto le cuesta al Estado mantener a cada privado de libertad. Hace tiempo salió una noticia afirmando que el Estado se gasta la suma de 724.000 pesos mensuales por cada preso. Según informes, 45.000 personas están privadas de libertad, por lo que aproximadamente al Estado le cuesta la suma de 32.500 millones de pesos mensuales el sistema penitenciario. Se podría decir que es mucha plata para los presos, pero a decir verdad, ese dinero no va directamente a los privados de libertad, más bien es para mantener al aparato burocrático y una que otra desviación de los fondos, sin cumplir el fin moderno de la pena. Se descubrió el fraude. ¡Cielos! Cuando vea lo que hay en este informe, las cosas cambiarán en esta ciudad. ¡Si me saqué la lotería! ¡Lo juro! ¡Ajá! ¡Rápido, imbécil! Entrando al tercer punto, las personas tienen derecho a rehabilitarse y volver a la sociedad. Pero, ¿qué sucede con los crímenes atroces? De esos que al escucharlos nos entra una rabia inconmensurable. La mayoría de los casos, esas personas no tienen rehabilitación. Un asesino en serie que iba a las plazas para matar a las parejas, luego irse, volver otro día y cometer el mismo crimen, difícilmente volverá a ser un ciudadano funcional. En este caso, se
se aplica la pena de cárcel como una prevención para asegurar que no vuelva jamás a la libertad. Les pido que se pongan el siguiente caso. Imaginen un crimen atroz, uno que no tenga perdón social. Supongamos que el criminal se va a la cárcel y adentro, tras los exámenes psicológicos, se llega a la conclusión que esta persona podría rehabilitarse, arrepentirse de sus actos y asegurar que será un ciudadano funcional. ¿Tendrá derecho a rehabilitarse y eventualmente salir en libertad, considerando todo el daño que le produjo a la sociedad? En el caso que su respuesta sea no, y que esta sea la opción de la mayoría, que una persona que comete un crimen atroz no puede ser rehabilitado bajo ningún concepto y por ende no obtener la libertad, pasamos al siguiente punto. ¿Hay razones para aplicar la pena de muerte a una persona que no saldrá jamás de la cárcel? Recordemos que la cuantía de la pena no previene ni disminuye los delitos. La persona que, por ejemplo, se vuelve un asesino serial o un violador compulsivo, no toma en cuenta el castigo, sea cual sea, para cometer su acción. Aunque se detallara minuciosamente una tortura para estos crímenes, estos lamentablemente no desaparecerían. Por lo que, fundamentar la pena de muerte en una prevención o disminución de estos crímenes sería un craso error. Otro argumento para sostener la pena de muerte es enunciar que sería más económico para el Estado ejecutar a una persona, en vez de mantenerlo para toda la vida. Esta premisa podría ser muy persuasiva, pero en la realidad resulta más caro ejecutar a una persona que mantenerla, aunque esto parezca imposible. En Estados Unidos, para ejecutar a una persona, se realiza un segundo juicio para determinar si realmente la persona cometió el delito, y en caso de, si procede la pena de muerte. Esto significa en aumentar los costos, pues la Fiscalía pone todos los recursos a disposición para lograr la pena capital. Lo mismo para la Defensoría, así para los jueces, peritos y todos los intervinientes en el procedimiento. En este segundo juicio se utilizan muchos recursos estatales, los cuales podrían ser destinados para otros casos que aún no se resuelven, por lo que afecta a todo el sistema penal. Recordemos, en Chile, los 724.000 pesos no se utilizan directamente en los privados de libertad, y de utilizarse, se destinarían para la rehabilitación. Pero como dijimos que no se va a rehabilitar a las personas que cometieron crímenes atroces, puesto que dijimos que no saldrían en libertad, significaría una disminución en los recursos mensuales por ese preso. Aquí, alguien podría decir que con el primer juicio bastaría, y se podría ejecutar a la persona después del primer juicio. Entrando al siguiente punto. El error judicial. El segundo juicio busca impedir este error, recordando el famoso aforismo jurídico: más vale 100 criminales libres que un inocente condenado. Supongamos que se condena a una persona a la pena de muerte, se ejecuta y después resulta que era inocente. Quedamos como unos payasos. Un caso así sería el fracaso total del sistema y de la sociedad. No hace falta recurrir a ejemplos de condenados que eran inocentes de Estados Unidos. En Chile hay casos que se han perseguido con todo el peso de la ley, pero que el imputado termina siendo inocente. Todo esto por culpa de fiscales ineptos que implantan pruebas falsas o que se guían por corazonadas como en el viejo oeste, terminando con inocente tras las rejas, quitándole credibilidad a nuestro sistema judicial. Esto va de la mano con la falta de cultura jurídica de la sociedad, la cual sentencia al imputado al instante, olvidando la presunción de inocencia. Último ejemplo de esto sería del caso del menor fallecido en Lebu, donde detuvieron a su abuelo como principal sospechoso y la gente ya había tomado su veredicto, condenándolo a la pena del infierno. Días después, quedó en libertad por falta de prueba y las mismas personas que lo condenaban respaldaban su inocencia, despotricando contra el poder judicial. Si el día de mañana el abuelo resulta ser el responsable por la muerte del menor, no significa que la muchedumbre tenía razón. Los temas delicados, como la libertad de las personas o una hipotética pena de muerte, no puede ser dejada en manos de la pasión, sin olvidar la responsabilidad que tiene el periodismo en este asunto, que transforma los delitos y los crímenes en un show mediático donde prima el morbo, recordando también a los jueces que les tiembla la mano aplicar el derecho por el miedo al linchamiento social. Aquí, quiero que tengan algo en consideración. Nosotros tenemos la imagen abstracta de lo que es un criminal, de una persona cometiendo un crimen atroz, donde es fácil sentenciarlo y condenarlo a la muerte porque tenemos la certeza que es el responsable. Pero en la vida real nos enfrentamos ante imputados, inocentes mientras se demuestre lo contrario, donde es un tema complejo determinar su culpabilidad y al más mínimo error se puede condenar a un inocente. Destacando que no hemos definido lo que es un crimen atroz. Lo que para ustedes puede ser una felonía, para mí puede ser un crimen común que no merece la pena de muerte, por lo que es complejo definir cuáles actos merecen la pena de muerte y cuáles no. Vamos a la última parte. ¿Es posible, jurídicamente hablando, instaurar la pena de muerte en Chile? La pena capital sigue contemplada en la Constitución. En el artículo 19, número 1, estipula: la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado.
También se encuentra en el Código de Justicia Militar en caso de guerra. Chile ha firmado pactos internacionales que prohíben la instauración de la pena de muerte. Como esta aún sigue contemplada en nuestro derecho, es posible denunciar los pactos o las cláusulas de los pactos que la prohíben, reformar la Constitución y restablecer la pena, la cual sería para los crímenes cometidos a futuro, jamás para los crímenes antes de la hipotética reforma. Esto conllevaría en una serie de sanciones económicas en contra del país, y lo peor sería que las Cortes de los Derechos Humanos ya no tendrían jurisdicción en el país. Yo sé que hay gente que dice, salgámonos de los derechos humanos. Si aquello sucediera, el Estado podría atropellar los derechos de sus ciudadanos y la gente no tendría a dónde recurrir para denunciar aquello. Recordemos, los derechos humanos son la herramienta que tienen los ciudadanos para defenderse en contra del Estado todopoderoso, no son para resguardar a los semáforos. Yo realmente creo que la sociedad estaría mejor si ejecutáramos a los violadores, asesinos en serie o personas que cometen crímenes atroces. Comprendo su rabia y su sed de justicia material, pero no podría aplicar la pena de muerte sabiendo que esta le significaría un mayor costo para el Estado, con recursos que se pueden utilizar para otras cosas, sabiendo que existe un alto porcentaje de error judicial, lo que podría significar en una condena de un inocente, o sabiendo que esto también significaría renunciar a la jurisdicción de las Cortes de los Derechos Humanos, dándole chip libre al Estado para que cometa sus fechorías. Bueno, espero que les haya gustado mi reflexión y que esta pueda servir para el debate. Actualmente me encuentro estudiando para mi examen de grado, por lo que no podré subir vídeo todas las semanas, pero sí me comprometo a subir lo más pronto posible. No olvide suscribirse, comentar, dejar su like y compartir. Y si quiere, puede seguirme en mis redes sociales. Por Instagram puede hacerme alguna pregunta, alguna sugerencia, estoy disponible. Espero que ninguno de ustedes sea sometido al sistema judicial siendo inocentes. ¡Hasta la próxima!